2020 sobre la innovación del sector privado para una transformación digital inclusiva. Soy Georgiana Braga Urilar, soy representante residente del PNUD en El Salvador. Es un honor recibirlos esta mañana aquí en mi casa. Bienvenidos. Pues sí, gracias a la tecnología tengo la oportunidad de moderar este panel desde El Salvador. Si no fuera la pandemia, estaríamos todos con mucho gusto en Colombia, pero hoy estamos en distintas partes del mundo. Aprovechando entonces el uso de la tecnología, quería informar que tenemos traducción simultánea en el botón de traducción aquí abajo. I'd like to inform that we have simultaneous translations. Please click on the button here below. Muchas gracias por estar aquí presentes hoy y seguir. Y de verdad doy la bienvenida a este primero debate sobre una transformación inclusiva y con el sector privado. Ayer, durante el primer día del foro ministerial, se habló bastante de los desafíos del año pasado. Todos sabemos que los grandes retos y los grandes retos de salud y de desarrollo que nos ha presentado la pandemia. Y muchas de las soluciones y de la esperanza en las respuestas se provee o se tiene en la tecnología. Por lo tanto, hoy tenemos una charla que espero que sea fenomenal. Yo de verdad tengo mucha expectativa, con una abertura con Luis Felipe López Calva, que es subsecretario general de Naciones Unidas y director regional para la América Latina y el Caribe del PNUD, seguido del ministro de Asuntos Exteriores, Negocios Internacionales y CARICOM de Granada, y también de top especialistas del área de tecnología que voy a presentarles en un minuto. Pero antes vamos a un breve video introductorio. Por favor, pasemos al video. Muy bien, muchas gracias. El video nos deja con una pregunta bien importante y para contestarla tendremos este maravilloso panel que está aquí. Para acabar el suspense, les presento, tendremos a Silvia Constaín, que es vicepresidente de Relaciones con Gobierno para América Latina y el Caribe de Visa. Antes de ocupar el cargo de vicepresidente de Visa, fue también ministra de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones en Colombia. Tenemos también a Ángel Melguizo, vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T y DirecTV en Latinoamérica. También a Celia Sánchez, directora general de 1 Million Bot, empresa tecnológica del ámbito de inteligencia artificial. Y también a el CEO de DaVinci Technologies, Juan Díaz, que es una empresa especializada en cloud computing y soluciones digitales. Bueno, ahora con estas presentaciones listas, paso la palabra a Luis Felipe López Calva, quien nos dará algunos comentarios de abertura.
Luis Felipe. Muchísimas gracias, Georgiana. Realmente es un gran privilegio poder estar abriendo esta mesa que ha llevado mucho trabajo preparar. Queríamos que fuera de mucho contenido y con panelistas de primer nivel. Ayer tuvimos ya un primer día en nuestro foro ministerial muy exitoso. Hoy iniciamos este segundo día con este importante panel en el que ya tenemos, por cierto, más de 150 personas de audiencia externa y se siguen sumando, lo que muestra el interés. Quiero agradecer de manera muy especial a His Excellency Oliver Joseph, the Minister of Foreign Affairs, International Business and CARICOM Affairs of Grenada, insistiendo en que la digitalización es también una de nuestras áreas centrales de trabajo en los países SIDS, en los Small Island Development States. Quiero agradecer muy especialmente a Celia Sánchez San Juan de 1 Million Bot, a Silvia Constein de Visa, a querido amigo Ángel Melguizo de AT&T DirecTV Latinoamérica, a Juan Díaz de DaVinci Technologies, y a todos, por supuesto, las autoridades, los ministros, ministras, viceministros y autoridades de gobierno que nos acompañan también en estas reuniones, y tendremos después de esta sesión una reunión ministerial sobre este mismo tema como parte de los trabajos formales de la reunión. Quiero dejar un mensaje muy simple, y es que para el PNUD la digitalización se convirtió en un eje central de la estrategia al interior de la organización, en lo que hemos llamado the Next Generation UNDP, y hacia el exterior de la organización para poder colaborar con las contrapartes, ciertamente el sector público, pero también otros actores, en este caso como el sector privado, para fomentar una digitalización incluyente. Esta ha sido una precondición, la vemos como una precondición para reducir las desigualdades de América Latina, que son la prioridad número 1 para la sostenibilidad de los contratos sociales en la región. Al interior, entonces, tenemos una estrategia muy grande de digitalización. Creamos lo que se llama la red de Digital Champions en todas las oficinas y en todas las instancias a nivel global, no solamente regional. Y hacia el exterior estamos fortaleciendo nuestras capacidades y nuestras asociaciones estratégicas. Para eso se creó, por cierto, la oficina de un Chief Digital Officer, que hoy también nos acompaña, Robert Opp, con quien estamos trabajando desde hace un tiempo de manera muy cercana. Tenemos ya muchas estrategias o iniciativas en las que estamos colaborando. Ejemplos pueden estar en República Dominicana con la digitalización del sistema educativo, varios ejemplos que empezaron en Ecuador del uso de blockchain para generar cadenas de valor transparentes y consumo responsable. Tenemos el tema de la digitalización en Honduras con la expansión de los programas sociales e incluso la identificación para registro nacional de las personas. Tenemos una muy amplia gama de trabajo en la región que vamos a estar discutiendo con los ministros. Pero para esto, y con esto concluyo, el sector privado juega un papel fundamental. Queremos acercarnos más, entender mejor cómo podemos ser como PNUD un instrumento que traiga a los sectores público y privado para poder crear asociaciones y fortalecer las estrategias de digitalización. Este año hemos crecido nuestra red de laboratorios de aceleración, que son equipos de inyecciones de innovación en las oficinas. Hemos llegado en este año llegamos a 15 laboratorios de aceleración en nuestra región y a 100 laboratorios de aceleración en todo el mundo como PNUD. Entonces, realmente es una estrategia central. Muchísimas gracias a los participantes en este panel y estamos aquí para escuchar cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo como PNUD. Excelente, muchas gracias Luis Felipe. Y con esta apertura paso al inglés. And I'll give the floor to His Excellency, Minister of Foreign Affairs, International Business, and CARICOM's Affairs of Grenada, Mr. Oliver Joseph. Thank you very much for being here with us. And please, you have the floor. Thank you very much. Thank you for the opportunity to share in this forum. COVID has really challenged us, but also provided a lot of opportunities. Are you hearing me clearly? Are you hearing me? Yes. Okay. Yes, okay. we are.
Right. So I say, well, COVID came with all its challenges. It also provided a number of opportunities. And the digitization is one such opportunity. The government of Grenada, in conjunction with a World Bank funded project, this year will put online the majority of government services. So it is a deliberate policy of digitization for development. So when I saw the topic, I was quite enthused, very interested, because this is our policy in Grenada, digitization for development. But we have some challenges. Resource mobilization. We are in a situation where we have been graduated as a middle income country, and therefore getting concessionary financing and grant has become extremely difficult. But we need to raise the necessary resources in order to fund this project. Take, for example, we have to provide tablet to each student at school because we are now teaching online. So the first challenge is to obtain funds to purchase tablet, and also to ensure that we have good bandwidth. Because if you have the tablet and you have weak internet, that does not help. So we have to improve our internet connection and our bandwidth. So we have been working assiduously to resolve this matter. And as I said, government is taking the lead, and we are involving the private sector, the banking system, the financial institutions. They are coming on board and putting a lot of the services online. But a major challenge is that only about 25% of our people have internet access. So we need to improve on our internet access so that our people can benefit from the services that will be placed online. The good thing is that there is the appetite for it. A lot of the young folks are all on board. Is to get the senior people, especially the retirees who receive benefit from government. We want them to get online so that we can, when we put the payment in the bank, they do not have to physically go to the bank, but stay at home and access the money. So we are working on these matters. I know that UNDP have done a lot of work in that area. We have seen the research. We have looked at other countries' best practices in order to implement it in our island. Grenada is a very small island, as you know, only 100,000 people and 133 square miles, or 345 square kilometers. So you might think, well, that's very easy to obtain internet access at the household level. But there is a project with the private sector to connect everyone. And so that's why I find this discussion today very interesting and useful. And I look forward to the recommendations that will emanate from this panel. Unfortunately, I will not be able to stay on for the entire duration because I have another appointment. As I indicated, there was some mix up with the time. I thought it was 9 a.m. Grenada time, but actually it was New York time. And there is a 1 hour difference. But I will ask my Vice Minister to continue because we need to hear from the panel. Most of the panel is from the private sector, but it's good to get the private sector view on these issues because government is working closely with the private sector to move this process forward, because we think we will have to continue in that mood for some time. So while COVID started out as a health issue and a major health crisis for us,
It is now our biggest financial challenge because we have to deal with all the fallouts from having to lock down our country that depends so heavily on tourism and our open economy that depends heavily on trade. And so government revenues fell by 50%. And yet the population is expecting us to continue to provide the same level of service. And so I think this is very interesting, and thank you very much for giving me this opportunity to share. Thank you very much, Minister. We take note of the challenges of this small and beautiful island. We take challenges of the generational challenge, the financial inclusion, the distance education, all of those that you mentioned. And also we take note of the big opportunity that we have facing us today. So thank you very much for being here with us. We understand that you have to leave, but we would like to thank you for these words at this initial moment here with us. Vuelvo al español, porque aquí vamos a seguir con las siguientes ponencias en español. Entonces aquí no solamente estamos en varios países del mundo, pero también cambiando entre lenguas, lo que de verdad es lo que nos da la tecnología, la oportunidad de la tecnología. Siempre muy interesante escuchar a Luis Felipe, a los estados y los desafíos que encuentran los estados que están ahí muy reales. Y quería traer también un tema que Luis Felipe López Calva siempre nos pone, que es la perspectiva de los 3 carriles que siguen juntos para el desarrollo, the 3-lane road, que los temas son de productividad, de inclusión y de resiliencia. Y todo esto sobre una base de gobernanza efectiva. Este será un poco el tema o la base de nuestra discusión hoy, porque este lente será aún más importante ahora en la fase de recuperación económica que vivimos. Por la pandemia, las tecnologías digitales se han convertido en un elemento esencial de nuestras vidas regulares. Dado que las medidas de contención han puesto demandas sin precedentes de aprendizaje remoto, trabajo a distancia, infraestructura bancaria remota, que acabamos de escuchar, hasta también la transferencia de los bonos, la ayuda temporaria, esto causó problemas en muchos países. La pandemia ha llevado a las sociedades a un punto de inflexión en el que la innovación ya no es opción, es una cuestión de supervivencia. Esto puesto frente a un desafío importante. Ahí estamos entonces muy de frente al desafío de la brecha digital. El secretario general de Naciones Unidas nos mencionó, Antonio Guterres, no llegó a calificar la brecha digital como una cuestión de vida o de muerte. Para volver entonces a la idea de los carriles y enfocándonos en el tema de la inclusión, vamos a empezar nuestro panel, pero quería primeramente agradecer también a Luis Felipe López Calva. No sé si quiere dar una palabrita de cierre, porque sé que tiene también que pasar a otro evento. No, gracias. No, muchas gracias, Georgiana. Es un gran honor tenerles. Voy a estar unos minutitos más y me tengo que retirar, pero les agradezco mucho la participación y ciertamente seguiremos esta conversación. Gracias, Georgiana. Excelente, gracias. Bueno, súper. Volvemos a la idea de los carriles. Vamos a empezar con el tema de la inclusión y hago entonces mi primera pregunta para Silvia Constaín. ¿Y cómo describiría la situación actual en América Latina y Caribe en relación a los avances y los retos en términos de inclusión financiera? ¿Cómo usted y su empresa se posicionan para trabajar con otras empresas y con el gobierno hacia el futuro de la inclusión financiera digital para que las innovaciones tecnológicas se vuelvan inclusivas y cierren las brechas? Gracias, Silvia. Georgina, muchísimas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias a PNUD por esta invitación y por esta discusión que me parece extremadamente importante en este momento. Yo quisiera empezar por decir que la pandemia ha traído, como toda crisis, también unos elementos positivos. Y uno de los elementos más importantes yo creo que es el hecho que todos estamos de acuerdo que la inclusión digital es algo absolutamente necesario.
uno lo veía en los planes de desarrollo, en los planes de gobierno, pero realmente no estaba en muchos casos en el punto más importante de las agendas de los gobiernos, y siento que esta pandemia ha permitido precisamente eso, que en casi todos los gobiernos, si no en todos los gobiernos, es clarísimo que ahora la inclusión digital es un elemento esencial, y lo es no únicamente para un sector. El sector en el que yo trabajo, que es el sector financiero, claramente importantísimo, pero es para todos los sectores. La inclusión digital cubre la educación, cubre el trabajo, como lo hemos visto en esta pandemia. Así que tenemos una gran oportunidad que tenemos que tomar en este momento, en el sentido de poner a todo el sector privado, a todo el gobierno y a toda la sociedad civil en función de ese objetivo que ahora yo creo que es absolutamente claro, que es impulsar la inclusión digital de toda la población. Desde el punto de vista de los pagos digitales, tenemos que reconocer un tema, y es que América Latina está compuesto por países que operan mucho con base en el efectivo. Nuestra gran tarea como sociedad, como gobiernos y obviamente como sector privado es impulsar que ese pago de efectivo se realice cada vez más con un medio digital. Y en cada uno de los sectores donde entramos a una persona o a un comercio por primera vez al mundo digital, yo siempre digo, es una ventana o una puerta a todo el ecosistema digital. El que por primera vez hace un pago digital o recibe un pago digital o recibe un subsidio del gobierno a través de un medio digital, después se pregunta a sí mismo, ¿qué más puedo hacer a través de los medios digitales? Como un pequeño entrada, una pequeña acción, como es el pago de un subsidio, puede hacer que se genere esa curiosidad humana de saber qué más podemos hacer en términos de poder ampliar la participación en el ecosistema digital de todos nuestros ciudadanos y sobre todo los más vulnerables. América Latina es un país donde más de la mitad de los consumidores están subbancarizados. Eso es algo que tenemos que solucionar. Más del 90% de las transacciones en punto de venta minorista se realizan en efectivo. Nuevamente, ahí hay una oportunidad inmensa por traer todos estos medios, todas estas transacciones que son hechas hoy en día en efectivo a un medio digital. Y es muy importante recordar que hay una relación inversa entre los pagos digitales y la economía informal. Es decir, en la medida en que logramos digitalizar los pagos, logramos también impulsar la economía formal y logramos, obviamente, entrar a toda esta cantidad de personas que hoy en nuestras economías viven en la informalidad a lo que es un medio de una economía formal y todos los beneficios que ellos traen. Entonces, para una empresa como Visa y para Visa en particular, la equidad digital y la inclusión financiera son unos temas esenciales y son unos temas hacia los cuales trabajamos todos los días. Trabajamos con gobiernos en impulsar partnerships para que nos permita, por ejemplo, llevar, y en esta pandemia fue muy importante, los subsidios y los recursos de apoyo, incluso a la población más necesitada que antes no tenía acceso a pagos digitales a través de la tecnología. Obviamente trabajando con consumidores para que cada vez más nos acostumbremos a hacer más nuestras transacciones en medios digitales y obviamente con todos los comercios y todos quienes reciben los pagos. Así que es todo un ecosistema al que tenemos que trabajar. Y hay un elemento adicional, Georgina, que quisiera recordar, y es que el tener acceso a la digitalización no es suficiente. Tenemos que trabajar en las habilidades digitales adecuadas. Desde que somos niños debemos estar tratando de impulsar a que estas habilidades digitales las tengamos, que estemos cómodos en el medio digital y claramente esa es una tarea nuevamente que tenemos que hacer en conjunto. Gobierno, sector privado, sector internacional como es PNUD y con quienes queremos trabajar mucho más de la mano. Antes de terminar, que ya casi se me acaba el tiempo, sí quiero recordar que esta pandemia también llevó a un crecimiento muy grande en comercio electrónico. Nuevamente, una oportunidad importantísima. Más de 13 millones de tarjetavientes en América Latina hicieron por primera vez una transacción a través de comercio electrónico. Eso es una oportunidad muy grande para que nosotros podamos, a través de esto, poder impulsar el crecimiento de lo que es el ecosistema digital y los beneficios que todos reconocemos que ello trae.
Excelente, Silvia, muchas gracias. No, me encanta el tema de la inclusión digital financiera como puerta de entrada para un paquete más grande, una canasta más grande de servicios, y yo creo que esto es un tema que vamos a retomar. Muchas gracias. Bueno, vemos que el argumento de la conectividad universal ha regresado con fuerza en las discusiones, como mencionó Silvia, de los líderes del sector público, también de los líderes del sector privado como prioridad fundamental para este cierre de esta brecha digital. La OECD sostiene que si se lograra cerrar la brecha de digitalización hacia el año 2030, se generaría un impacto de productividad que nos permitiría crecer sobre el 3% anual. La brecha digital estaría inversamente relacionada a la productividad. En este sentido, la industria de las telecomunicaciones es y será siempre un aliado estratégico del sector público para la recuperación. Entonces, aquí, pensando en el carril de la productividad y comparando América Latina con el resto del mundo, paso la primera palabra a Ángel Melguizo. Ángel, quería preguntarte entonces cómo se posiciona América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son las barreras más importantes por enfrentar el desafío de la brecha digital? ¿Y cuáles son las grandes oportunidades, como mencionaba nuestro ministro de Granada? ¿Hay alguna diferencia fundamental que se pueda considerar como un elemento crítico de ventaja o desventaja en la región? Gracias. No, muchas gracias, por supuesto, Georgina. Gracias a Luis Felipe López Calva y a Naciones Unidas para América Latina por la oportunidad de compartir un poco nuestra visión, la visión desde AT&T Latinoamérica. Déjenme que comience poniendo de manifiesto alguna de estas brechas digitales que hemos vivido en estos años, en estos meses, perdón, que parecen años, estos meses de digitalización por urgencia. En América Latina todavía 3 de cada 10 ciudadanos no tiene en absoluto acceso a Internet, 3 veces más que en los países de ingreso alto de la OCDE. Y además esta diferencia es muy grande entre aquellos latinoamericanos de mayor ingreso frente a aquellos de menor ingreso. Una brecha que también estamos viendo es la brecha de conectividad de las escuelas. Todavía 1 de cada 4 escuelas en América Latina no tiene conexión a Internet. Y si tú eres un estudiante de esas escuelas y eres un estudiante en un hogar de menor ingreso, tienes 6 veces menos de probabilidad que tus compañeros en la escuela que tienen más ingreso de regresar a tu casa y encontrar conexión a Internet. Además de esta brecha absoluta, hay brechas de calidad. Como siempre comentaba Silvia Constaín en su momento de ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación, hay que conectar y conectar bien. Y lo que vemos en América Latina es que todavía las velocidades de conexión se sitúan entre 1/3 y 1/4 respecto a las de los países de mayor ingreso. Ello explica, y por eso entrando en la parte productiva, que América Latina tiene una digitalización, vemos una digitalización relativamente pasiva, ¿no? Mientras que todas las empresas, prácticamente todas las empresas medianas, grandes y buena parte de las pequeñas tienen acceso a Internet, solo la mitad lo utiliza para comprar insumos y muchas menos todavía lo utilizan para beneficiarse del Internet de las cosas, de inteligencia artificial o de blockchain, como fue mencionado. Y es por ello que no es una casualidad que en América Latina pues la productividad siga siendo débil y apenas aporte al crecimiento económico entre 1/3 y 1/4 de lo que aporta en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Hay un tema, por supuesto, de recursos, y si bien es cierto que los gobiernos han impulsado agendas de digitalización, solo 1 de cada 3 de estos programas de digitalización tiene un presupuesto asignado. Y sabemos que es importante en estos tiempos tener los recursos, ¿no? Por tanto, estas brechas han sido manifiestas, pero también han funcionado, desde luego, muchos procesos productivos y muchos procesos digitales como nunca, ¿no? Entonces, este es el momento urgente de apostarle a una revolución, una transformación digital innovadora e inclusiva, porque sin digitalización no va a haber recuperación y sin una digitalización inclusiva esta recuperación no va a ser sostenible. Preguntabas cuáles pueden ser
las ventajas o los activos que tiene América Latina, y desde AT&T vemos muchos, ¿no? Esta es una región eminentemente joven, urbana, y donde la tecnología se adopta muy rápidamente y con mucha pasión. Por tanto, esos son los mimbres sobre los que construir esta agenda de recuperación digital, que vemos sobre todo con necesidad de acción en dos ámbitos. Movilización de recursos, como comentaba el ministro de Granada, y modernización del ámbito regulatorio. Desde ASIET, desde la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, estimamos en su día que América Latina necesitaría entre 150.000 y 200.000 millones de dólares de aquí a 2025 solamente para que tuviéramos una conectividad similar a la que vemos en Norteamérica, en Asia o en Europa. Y no solamente la transformación digital exige conectividad. Como comentaba Silvia, exige también skills, competencias y habilidades. Y hoy en día todavía las empresas no encontramos a tantos trabajadores como querríamos con competencias analíticas, digitales y blandas que son necesarias para complementar y para entrar en este nuevo mundo del trabajo. Y el segundo gran ámbito es el de la modernización productiva. Pensemos que hace 15 años no existía Zoom, ni Instagram ni Twitter. Por tanto, cómo nos comunicamos ha cambiado. No existían ni Rappi ni Globo. Cómo compramos también cambió. Y no existía Cabify, Lyft o Uber. Por tanto, cómo nos movilizamos cambió. La modernización de la regulación simplemente se trata de poner al día lo que son las instituciones a lo que está funcionando en el sector productivo y en el sector social. Una modernización que tiene que procurar una neutralidad, es decir, una competencia adecuada entre las diferentes empresas, que tiene que innovar, porque reconozcámoslo, como comentaba el Premio Nobel de Economía Jean Tigol, la digitalización lo está cambiando todo y por tanto tiene que cambiar también nuestra mentalidad y la mentalidad de las instituciones que regulan y de las empresas, y con una visión que tiene que ser relativamente global o regional. Por tanto, qué bueno que el Programa de Naciones Unidas de América Latina esté impulsando este ámbito, porque si vamos a ir hacia una regulación inteligente de la economía digital, sería bueno que fuera cuanto más homogénea por países en toda nuestra gran heterogénea región, mejor, ¿no? Por tanto, para concluir, desde luego este es un momento de impasse, pero es un momento de urgencia. Lo comentaba el administrador de Naciones Unidas, tenemos 6 meses, tenemos estos 6 meses para actuar y desde luego que sobre esos activos que comentaba de América Latina, vemos que la recuperación será digital, tiene que serlo y tiene que serlo también inclusiva. Gracias, Ángel. ¿Puedes repetir el monto necesario de inversión? Entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, que equivale entre 1 punto y 2 puntos del PIB de la región. En momentos de recesión económica, un esfuerzo notable. Un esfuerzo notable, pero como has mencionado, no podemos seguir más en los países de América Latina con esta digitalización pasiva que has mencionado. De verdad que me parece un buen término que pasemos a activos, ¿no? Y yo creo que hoy tenemos ahí la oportunidad y el interés de que las personas sí pasen a esto. Y como mencionas, con un activo de jóvenes, población urbana, adopción rápida de tecnología que se pasa aquí en América Latina y que son de verdad temas muy importantes en esta modernización de nuestros servicios. Muchas gracias, Ángel. Bueno, sabemos también aquí que el ciudadano común por veces no se da cuenta, pero la inteligencia artificial es parte de nuestro día a día. Las increíbles fuentes hoy de información, de Big Data, algoritmos potentes, Machine Learning, por veces hasta palabras que no comprendemos, pero todo esto hace que la tecnología hoy puede manejar cada vez más temas y problemas complejos. Esta tecnología puede ser utilizada para crear resiliencia y también para fortalecer comunidades. Entonces, quería pasar la siguiente pregunta para Celia Sánchez sobre el tema, el carril de la resiliencia. Y en tu experiencia, Celia,
algunos ejemplos de éxito de colaboración público-privada en la pandemia o de proyectos digitales inclusivos y alguna solución innovadora que puedas compartir. Gracias, Celia. Gracias, Georgina. Gracias, el PNUD, un foro muy apasionante, ¿no? Precisamente de co-creación, que creo que ha sido durante la crisis del COVID uno de los factores claves precisamente para la gestión de crisis, donde la inteligencia artificial de la que hablamos mucho al final es simplemente cómo las máquinas permiten simular cómo los humanos pensamos y actuamos. Y efectivamente, lo habían mencionado tanto Silvia como Ángel, ha habido muchas iniciativas durante el COVID, principalmente centradas en gestión de crisis, en la atención al ciudadano y también todo lo que es el tema sanitario, como rastrear contagios de COVID y cómo hacer llegar la asistencia sanitaria más lejos. Permitidme que os hable un par de ejemplos de proyectos en los que nosotros hemos colaborado. Yo soy la directora general de 1 Million Bots, somos una empresa dentro del campo de la inteligencia artificial y líder en lo que es el procesamiento de lenguaje natural, que es la capacidad que tiene una máquina de generar una conversación con un humano como si fuese otro humano. Y a través de ese lenguaje, a través de esa conversación, cómo ayudar a la automatización de procesos. Nosotros con el COVID empezamos con un proyecto voluntario que cedimos de forma gratuita y que ha estado en unas 300 instituciones de habla hispana, precisamente para informar sobre el COVID, sintomatologías, dónde ir en caso de estar infectado. Esto, además de facilitar un canal de atención al ciudadano cuando muchísimos de los países tenían los canales de comunicación habituales totalmente bloqueados, lo que permitió también a través del Big Data y toda esa conversación natural que se recoge era poder hacer un análisis y responder en los momentos precisos a las necesidades del cambio de lo que los ciudadanos querían saber. Al principio del COVID era más bien cómo son los síntomas, cómo saber si estoy contagiado, luego pasó más bien a cómo acceder a determinadas ayudas sociales y permitía hacer un análisis social. Esto fue clave en un proyecto que realizamos en Ecuador, donde hemos sido el canal de difusión sobre el COVID más importante. En este caso se detectaron bolsas de poblaciones que no tenían acceso a alimentos básicos y esta información en tiempo real permitió al gobierno luego tomar las medidas adecuadas. Siguiendo un poco esta línea, ahora hemos desarrollado un asistente virtual que permite lo que es la gestión de la vacunación desde el inicio hasta incluso una certificación a través de un blockchain o lo que un gobierno considerase adecuado. Uno de los puntos que nos aporta la inteligencia artificial, y lo habías mencionado tú también, Ángel, es cómo cambia la forma de comunicar. Entonces, para que os hagáis una idea, uno de los proyectos que estamos haciendo precisamente con vosotros, con el PNUD, en este caso en Kuwait, Kuwait está trabajando en cómo mejorar la salud, un poco en la alimentación, en ejercicio físico y salud psíquica derivado del COVID. Con ellos estamos probando cómo dar recomendaciones a la población. Y la inteligencia artificial nos ayuda a dar esa información de diferentes formas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si queremos potenciar el deporte, por un lado comunicamos a algunos ciudadanos hacer unas recomendaciones basadas en datos médicos y por otro lado hacemos las mismas recomendaciones pero con otro argumentario, a lo mejor basados en casos concretos de ciudadanos que han notado una mejoría y medimos cuál está funcionando mejor y en función de el ciudadano concreto o de quien pregunte, se da la forma de comunicación que más conecta, permitiendo medir también qué adherencia hay a esas medidas. Es decir, en el momento en que ponemos medidas en marcha, podemos empezar a medir en tiempo real cómo van impactando a la población. Hay otro tipo de iniciativas que se han puesto en marcha, pero aquí os hacéis un poco la idea cómo hay unos pilares globales. Por un lado es generar una conversación y un diálogo con el ciudadano, a partir de ahí una recolección de datos de calidad que nos permiten luego una toma de decisiones, ya sea en la regulación o en la implantación de políticas. Gracias. Excelente, Celia. Mientras estabas hablando, estaba pensando en uno de los grandes, hay empresarios de los hoteles de lujo. Un día preguntaron cuál es el lujo, qué es lujo hoy.
y contestó, el lujo hoy no es más mármol o chandeliers o algo muy monumental, es el servicio adaptado a tus necesidades. Y creo que acaba de decir exactamente esto, que ahora podemos adaptar el servicio o la información exactamente a las necesidades de las personas y especialmente a grupos, ¿no? Muy, muy específicos. Es lo que llamamos hiperpersonalización y eso también al final es inclusión. Cuando somos capaces de adaptar el mensaje a las diferentes, ya no grupos, sino a los diferentes individuos y a lo que necesitan en ese momento. Excelente, muchas gracias, Celia. Gracias. Y bueno, seguimos con otro tema fascinante que es de cloud computing, la nube, ¿no? Tiene hasta un nombre poético, la cloud. Y la nube ha eliminado los pesados costos de hardware. Me acuerdo cuando niña, mi padre que trabaja en tecnología, iba a trabajar en el entonces Ministerio de Interior de Brasil y el computador era del tamaño de una sala de reuniones. Hoy la nube ha reducido drásticamente los costos de entrada y esto permite también el crecimiento. Y entonces aquí pensando en los tres carriles al mismo tiempo de la inclusión, ya que reduce costos, la productividad, ya que puede dar acceso a mejor tecnología y también resiliencia, ya que se puede migrar la infraestructura física a otros sitios más vulnerables, ¿no? El Salvador, por ejemplo, tiene una vulnerabilidad muy grande a terremotos, a volcanes, a inundaciones, a huracanes. Entonces, esto, si no está presente, puede estar presente en otros sitios. Esto también es una resiliencia de infraestructura. Entonces, paso a mi pregunta, Juan Díaz. En su experiencia, ¿cómo se ha pensado explotar el potencial latente de esta nueva revolución para cerrar la brecha digital y utilizar la capacidad de la nube de abatimiento de barreras en entrada en mercados competitivos y también fomentar el crecimiento empresarial? ¿Cuáles son los retos y oportunidades para América Latina en este sentido? Gracias. Georgina, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy acá y gracias por hacer parte de cada uno de sus roles en la transformación digital más importante que ha visto América Latina. El cloud computing permite cerrar la brecha de la transformación digital por varios motivos, pero sobre todo por uno, y es porque permite democratizar las tecnologías avanzadas que antes eran exclusivamente potestad de algunos pocos. Permite, primero que todo, tener unas economías de escala muy importantes en los siguientes aspectos: capacidad de procesamiento de datos, almacenamiento de datos y almacenamiento de información, la capacidad de crear nuevas aplicaciones y desarrollo, como nos los han comentado anteriormente, la capacidad finalmente de hacer sentido de toda esa información que se está generando en proporciones y de una forma muy simple. Al mismo tiempo permite prorratear costos. Esas economías de escala nos permiten prorratear costos con mecanismos que además como usuarios los tenemos en el día a día, que son el tema on demand, a la demanda, flexible y de forma escalable. Es decir, no tengo que si quiero ir de una ciudad de mi país a la capital, anteriormente tendría que construir la carretera y yo tenía que asumir los costos de invertir para construir esa carretera. Hoy en día puedo apalancarme en esa infraestructura de la nube creada, utilizarla y solo pagar por lo que voy a utilizar de ella. Entonces ese prorrateo de los costos es algo muy importante para democratizar estas tecnologías. Y finalmente permite desarrollar soluciones y servicios que empoderan a las personas, que transforman los procesos y que adicionalmente habilitan nuevas plataformas tecnológicas que a su vez empoderan a las personas y transforman en sí mismas los procesos. Y lo que hemos visto, como por ejemplo lo comentaba Ángel, todas estas plataformas de comunicación, de comunicaciones, de transporte, de forma como pedimos y como nos comportamos hoy en día, han transformado la manera como lo hacemos. Entonces, es en esos tres frentes como estamos viendo la gran oportunidad. Porque lo que sí creemos nosotros desde Da Vinci es que la transformación digital no es una transformación de tecnología, o no es solo de tecnología. Es una transformación que involucra a las personas, a los procesos y, por supuesto, a las plataformas y a las tecnologías de cloud computing. ¿Cuál es la brecha y cuál es la gran oportunidad que tenemos y el gran reto que tenemos cada uno de ustedes desde sus roles? Y es, como decía Silvia y como decía Ángel, no solamente sirve tener las tecnologías,
Se necesitan unos skills muy específicos para poder aprovechar esas tecnologías. Unas tecnologías que están a disposición de todas las personas en todos los países del mundo a un clic. Es la gran diferencia que tenemos hoy en día. Sin embargo, la brecha en skills es tan importante que continuamente los distintos países y las distintas organizaciones privadas como las nuestras nos vemos en apuros por encontrar ese mejor talento que nos permita aprovechar esas tecnologías para proveer las soluciones a los retos que tenemos hoy en día como sociedad. COVID, información, inteligencia artificial y demás. ¿Qué estamos viendo nosotros en estas brechas? Que cuando le hacemos un doble clic a la información, encontramos que las diferencias no solamente se producen por regiones entre los países más desarrollados y países en desarrollo, sino también se producen dentro de otras variables, como por ejemplo, género, donde menos del 30% de las carreras STEM están graduando mujeres. A nivel de regiones dentro de los países, donde las ciudades concentran más del 50% de las poblaciones que finalmente terminan graduadas en estos conocimientos, en estas tecnologías. Y finalmente, por edad. No podemos olvidar también el factor y la variable de edad dentro de la oportunidad que tenemos para transformar. ¿Por qué? Porque no existe hoy en día una posibilidad de inclusión cuando las tecnologías avanzadas solo van a estar a disposición de unos pocos y de nuevas generaciones. La forma para poder hacer esto realmente inclusivo y realmente transformador para nuestra población es que podamos tener en cuenta a toda la población económicamente activa y la que va a estar económicamente activa. Sin embargo, hoy el grueso de la población económicamente activa de los países no tiene los conocimientos avanzados, o en su mayoría no los tiene, para dominar las tecnologías de cloud computing. Entonces, ¿cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo podemos tener en cuenta a las personas que tienen los grandes conocimientos de las industrias y los sectores y al mismo tiempo los habilitamos con esos conocimientos sobre estas tecnologías avanzadas? Y lo que vemos nosotros desde nuestra organización es que empoderando a estas personas transformamos los negocios en lo que deben ser los negocios del futuro. Y no son negocios de agricultura con tecnología, negocios de banca con tecnología, no. Son negocios de tecnología enfocados en la agricultura, negocios de tecnología enfocados en la educación. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad y estableciendo esas posibilidades para que todas las personas de edad, género y región puedan estar también incluidas en este proceso. Muchas gracias, Juan. No, creo que este tema de empoderar negocios de futuro, vuelvo a, no podemos pensar más, como decía Ángel, en la digitalización pasiva, ¿no? Ya es un cambio completo de business model, ¿no? Ahí el modelo de negocio tiene que cambiar y que pensemos en esta inclusión desde su concepción. Esto es sumamente importante. Me encanta también lo que mencionas de on demand, ¿no? Va también lo que hablábamos antes, entonces, en la individualización, en la personalización de los servicios que para la productividad y para la inclusión es sumamente importante. Gracias. Y aquí, bueno, llevamos estos mensajes muy fuertes que ustedes acaban de pasar. Quería hacer una segunda ronda de preguntas. Tenemos un poquito menos de tiempo, quizás entonces unas respuestas un poquito más cortas. Una pena, pero quería quedar toda la tarde. Pero tenemos ahí y todos los que nos escuchan tienen también más otras sesiones. Y para esta segunda ronda de preguntas, quería que tuviéramos no solamente en mente los 3 carriles de productividad, inclusión, resiliencia, pero también el de gobernanza efectiva, ¿no? El cruce entre las políticas públicas de calidad que puedan crear ciclos virtuosos, ¿no? Acabamos de escuchar, Juan mencionaba el tema de género. Entonces quería también quizás entrar en este tema. La equidad digital se divide muy fuertemente en temas de género y está bien establecido que las mujeres tienen mucho menos acceso a recursos digitales y muchas veces desde su incepción. Esto es particularmente problemático dado que los hábitos económicos de las mujeres son fundamentales para la comunidad de los hogares y una de las razones por las que la paridad de género se describe específicamente como el 5º objetivo de desarrollo sostenible.
Entonces aquí quería pasar la pregunta para Silvia, que trabaja no solamente en tecnología como en finanzas, que son dos áreas donde hay todavía brechas fuertes en presencia de mujeres. Y pasar una pregunta cómo se está moviendo el sector financiero para solucionar la brecha de género y también esta brecha de género al interior de la brecha digital, ¿no? Son dos brechas. ¿Y cuáles son los desafíos más grandes que enfrentan la creación de capacidades para la adopción de tecnología por parte de mujeres? ¿Y cómo los gobiernos pueden ser socios en este esfuerzo? Gracias, Silvia. Ina, muchas gracias. Voy a empezar por el final de tu pregunta. Y no es que cómo los gobiernos pueden ser socios, sino que es que tenemos que ser socios en este objetivo, el sector privado, el sector público, la educación, la sociedad civil, es decir, todos. Según McKinsey, la igualdad de género y la paridad digital impulsan el crecimiento económico, y si las mujeres alcanzaran una participación equitativa en la economía, podríamos elevar el PIB global en un 26% para el 2025. Esta es una cifra que es astronómica, y esta la digo simplemente porque quiero que quede claro que no es que la equidad de género sea algo que deberíamos hacer solo unos o solo los otros, sino que es algo que lleva a un resultado positivo para todos. Yo hago parte de una empresa que toma el tema de equidad de género muy en serio, lo veo todos los días en las reuniones, lo veo todos los días en las discusiones internas que tenemos, y es algo que tiene que ser así, Georgina. Es decir, tenemos que fijarnos como un propósito específico. La equidad de género no va a pasar porque sí, si dejamos que las cosas sigan como sigan, sino que cada uno de nosotros debemos tomar la responsabilidad de impulsar esa equidad de género. Y esto yo lo preguntaba mucho antes y se los voy a poner ahorita, y es, la última vez que regalaron un Lego, ¿a quién se lo regalaron? ¿A un niño o a una niña? Es algo muy sencillo, pero es algo que realmente genera ese impulso hacia la tecnología y hacia el pensar estructurado, matemático, que empieza desde chiquito. Entonces, los papás, las mamás, las tías, abuelas, primos, amigos, todos tenemos esa responsabilidad de impulsar la equidad de género desde los más jóvenes, no cuando uno ya tiene 25 o 30 años y decirle a esa edad, oye, entra a estudiar ingeniería. No, esto empieza desde chiquitos y ahí todos tenemos responsabilidad. Visa afortunadamente tiene una gran cantidad de programas que impulsan a las mujeres tanto en el sector, tanto en su educación financiera como en su impulso en su participación en términos de permitir o ayudar a que ellas crezcan como emprendedoras, que como también sabes, somos mucho menos las mujeres emprendedoras que los hombres emprendedores, como dueños de pequeñas y medianas empresas, y obviamente también en impulsar la educación en tecnología en las mujeres. Yo ahí lo voy a dejar porque sé que estamos corticos de tiempo, pero digamos que ese es el mensaje, Georgina, y es que tenemos que tener esto como un objetivo, un propósito específico y no genérico, y es una responsabilidad de absolutamente todos los gobiernos, empresas y personas. Excelente, Silvia, muchas gracias. Y ahí tomo, entonces, 12.000 millones de crecimiento en el PIB global, ¿no? Este no es solamente una inclusión, pero es una cifra muy concreta. Y creo que no podemos dejar pasar en este momento de pandemia y de post-pandemia. Aquí estamos. Bueno, paso a Ángel. Una de las grandes lecciones de la pandemia, desde una perspectiva política y regulatoria, es que no podemos volver a hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Ahí esto muy claro. ¿Cómo entonces el sector de las comunicaciones puede colaborar con los gobiernos para alcanzar el acceso universal a redes de infraestructura digital de calidad? ¿Cuáles son las inversiones críticas en cobertura y velocidad y las transformaciones en las políticas regulatorias necesarias para alcanzar ese acceso universal? Gracias.
Y esto en menos de 3 minutos, pero déjame que use... Hasta 5, vamos. Déjame que use 20 segundos para reforzar el mensaje de género, ¿no? Creo que es importantísimo cuando hablamos de una recuperación digital inclusiva, tiene que ser inclusiva en todos los ámbitos, también lo comentaba Juan, también en el de género. Usando la misma fuente de Silvia, el estudio del McKinsey Institute, para América Latina ganaría un Brasil, una economía de Brasil, si se cerrara la brecha de participación laboral y la brecha productiva entre hombres y mujeres. Por tanto, estamos hablando de una política que no solamente tiene sentido ético, de equidad, sino que además sería efectiva en un momento que necesitamos reactivar América Latina. Entrando en la parte prospectiva, ¿qué podemos hacer? Yo creo que si algo hemos aprendido en estos meses ha sido que la cooperación, la colaboración ha sido el nombre del juego, ¿no? Estos meses hemos colaborado mucho. Desde el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo en países como México o como Colombia para dar paquetes de conectividad gratuitos a aquellos ciudadanos que no podían seguir pagando sus servicios de telecomunicaciones. Y también hablamos con los gobiernos y algunas de las aplicaciones que todos hemos utilizado, aplicaciones en el ámbito de la lucha contra el coronavirus, bueno, no usaban datos en los contratos. Por lo tanto, hemos mantenido la conectividad de una manera innovadora. Hemos también aportado de una manera más básica que lo que comentaba nuestra colega, la CEO de 1 millón de robots, en el ámbito de la información, ¿no? Con ministerios de salud, como en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, en los cuales, y el caso de Perú, en los cuales hemos compartido información a todos nuestros clientes para que supieran qué funcionaba y qué no funcionaba para luchar contra el coronavirus. Hemos hecho también esfuerzos en materia de entretenimiento, pero sobre todo, y también esto me parece importante, en ámbitos educativos. Las escuelas en América Latina siguen cerradas. Bueno, pues, ¿cómo hacemos para que este hecho tenga menos impacto y un impacto menor en términos de desigualdad? Bueno, hemos provisto desde el ámbito de las telecomunicaciones y en el ámbito audiovisual muchas de las iniciativas en términos de proveer contenidos educativos que los propios ministerios de educación de los países manejan. A futuro tenemos que seguir colaborando. Tenemos que colaborar en el ámbito de las inversiones y en el ámbito de la regulación, y qué bueno que ya hay iniciativas en la región para movilizar los recursos para inversión tecnológica y educativa y también para avanzar hacia una regulación inteligente. Confiamos que el programa de Naciones Unidas lo lidere y desde luego desde AT&T así vamos a hacer. Creemos que América Latina tiene un potencial de recuperación digital inclusiva, y ahí la colaboración público-privada o multilateral público-privada será esencial. Muchas gracias, Ángel. Gracias por quedar en el tiempo. Una pregunta muy compleja. Muchas gracias. Aquí, entonces, yo pasaría a Celia con una pregunta sobre los desafíos más importantes para el cierre de la brecha digital. Se fue mencionado el personal calificado, conocedor de tecnología, ¿verdad o mito? Y también cómo se puede explotar el valor de la inteligencia artificial. ¿Qué factores son necesarios para cerrar esta brecha digital y construir sociedades inclusivas con esta inteligencia artificial, que es algo tan nuevo para nuestras sociedades y que está todavía empezando? Muchas gracias, Celia. Gracias, Georgina. La verdad es que es una pregunta que casi da para un foro entero. Así que voy a intentar tratar algunos de los pilares. El primero, yo creo que es la base, es realmente la alfabetización digital. Y aquí ya empezamos con un reto como sociedad. No tenemos un concepto generalizado claro de qué es la alfabetización digital y cuáles son las capacidades mínimas que necesitamos que tenga toda la población para estar en igualdad. Finlandia probablemente es uno de los países más avanzados y capacita de forma digital a todos sus ciudadanos de forma gratuita. La Unión Europea ha hecho un intento un poco con definir unas capacidades digitales y nosotros estamos trabajando precisamente en un proyecto de cómo hacer un tutor
que ayude en este proceso de capacitación digital independientemente del nivel en el que estamos. Pero ahí yo creo que ya empezamos a generar una brecha, porque ni siquiera sabemos qué necesitamos para la igualdad de condiciones. De ahí conecta de forma muy fuerte con lo que es la educación. Todos tenemos claro que seamos lo que seamos, en el colegio damos algo de física, matemáticas, lengua, algo de idiomas. Lo que es la capacitación digital tiene que empezar desde el inicio. Pensamiento computacional, una base de coding, porque ahora separamos, establecemos como una brecha entre lo que es STEM y lo que no es STEM. Y STEM, claro que es importante, pero sobre todo es que cualquier profesión, desde un jardinero hasta un agricultor, hasta un médico, va a necesitar unos conocimientos tecnológicos que son los que le van a permitir integrar, digamos, todas esas riquezas en su profesión. Y ahí ya volvemos a ampliar la brecha, porque de momento esta capacitación en muchos casos depende o de capacidades económicas de la población o capacidades de que estén abiertos a este tema y entonces exploren por su lado. Cuando debería ser tan básico como que yo, que no he estudiado, no soy una física nuclear, tengo ciertos conocimientos básicos de física, como cualquiera de vosotros, ¿no? Aquí ya tocamos otro punto muy importante. De aquí, ¿qué aporta la tecnología? Yo diría que hay como tres grandes bloques, ¿no? El primero de ellos, nosotros hablamos del cambio de tecnologías de la información y comunicación, lo que todos conocemos como TIC, a TIC más C, que sería tecnologías de información y comunicación más conversación. Esto es un paso a nivel tecnológico muy relevante. En una sociedad de la comunicación lo que hacemos es agrupamos y establecemos segmentos con los cuales comunicamos. En una conversación nos estamos dirigiendo a necesidades concretas del momento individualizadas. Esto es lo que nos permite la hiperpersonalización de la que hablamos antes y es precisamente donde empezamos a cerrar brechas porque facilitamos tanto la información como la educación, como la atención ciudadana, da igual lo que sea, somos capaces de personalizarlo a un nivel extremo. Otra forma de cerrar la brecha, la disponibilidad. ¿Cómo establecemos las mismas informaciones en multitud de canales? Si no llega la conexión a Internet, a lo mejor hay que utilizar SMS. En otros casos, con esa misma información tendremos que ir hacia asistentes virtuales por web. En otro lado, a lo mejor para determinadas personas tiene que ser la tecnología aplicada a un call center o por teléfono o por voz, ¿no? Entonces, esos serían los tres pilares y de aquí ya hay mucho impacto que se puede derivar, ¿no? Por un lado está el sector sanitario, pues desde una atención remota. En el COVID ha habido muchos países con muchos retos de realmente poder llevar la atención sanitaria donde hacía falta, y hay un primer nivel que sí que se puede hacer de forma muy fiable a través de la tecnología. De hecho, hay estudios que confirman que alguna detección de enfermedades a través de pruebas médicas como escáneres, etcétera, es más fiable la inteligencia artificial que las personas. Entonces, aquí uno de los impactos. Otro de los impactos, que sé que hay una mesa dedicada al respecto también, y lo habéis comentado, todo el tema de regulación y medición de acciones, con data a nivel directo, siguiendo determinados parámetros, gasto en luz, gasto en agua, podemos detectar pobreza de una forma casi automática y poner medidas de una forma muy rápida. Hay otro impacto donde la inteligencia artificial vuelve a cerrar brechas, en este caso financieras. Y bueno, así podríamos seguir, digamos, en varios sectores. Y aquí os doy un par de ejemplos para quedarme totalmente en tiempo y ganar algunos minutos incluso, algunos segundos. Gracias. Muchas gracias, Celia. Me encanta la idea de tecnología, como mencionaba Ángel, como medio de educación, y tú nos traes también la tecnología como el objeto de esta educación. Entonces, de los dos lados tenemos que trabajar, no solamente abrir este espacio, pero también que las personas aprendan a tecnología desde niños, como se mencionaba antes. También muy interesante el tema de la confianza que tú mencionas, que antes no se tenía tanta confianza en la tecnología, y hoy ya las personas ya se comunican con la tecnología, con un asistente de inteligencia artificial, muchas veces ni se dan cuenta y están muy tranquilos con esta comunicación y con esta. Entonces, muy interesante los ejemplos. Muchas gracias.
Y bueno, paso entonces para Juan. Volvemos al tema de la nube y el potencial de adopción de la nube por el sector público. Esto facilita los servicios de gobierno electrónico, como yo mencionaba, la confianza también de este gobierno electrónico y una mayor participación pública en la gobernanza y la gobernanza efectiva. Todo esto puede generar una mayor confianza en la administración pública y también atraer inversiones. Y la pregunta sería, ¿dónde están los riesgos y las barreras para que los gobiernos digitalicen servicios críticos para los ciudadanos? Muchas gracias, Juan. No sé si nos escucha, Juan, está en mute. Ya, perdona, ya está, Georgina. Gracias. Desde hace 8 años que llevamos haciendo procesos de transformación digital con entidades tanto públicas como privadas, nos hemos dado cuenta de que especialmente a nivel del gobierno, incrementar el uso de las tecnologías de cloud computing permite ganar unas eficiencias de escala no solo muy importantes para el gobierno en sí, sino para todas las organizaciones que están dentro de cada uno de nuestros países, expandiendo la calidad y mejorando los servicios que tenemos que prestar o que se prestan desde las entidades gubernamentales y reduciendo sobre todo las brechas que existen en la capacidad, porque normalmente los funcionarios gubernamentales están understaffed, es decir, tienen menos personas de las que les gustaría tener dentro de sus servicios para poder prestar los servicios que se requieren prestar. Y eso es lo que está prestando la tecnología de cloud computing, como por ejemplo, nos lo comentaba Celia, a nivel de sistemas de machine learning o de inteligencia artificial que permiten tener esas conversaciones con los ciudadanos para acercar las distintas soluciones. ¿Cuáles son rápidamente las brechas o los riesgos que se pueden tener? Primero, no tener unos marcos regulatorios claros. Segundo, demorarnos mucho tiempo en establecer esos marcos regulatorios para cuando la tecnología que estábamos tratando de regular ya queda completamente obsoleta. Entonces, una de las grandes propuestas, los grandes retos que se pueden plantear es crear unos marcos conceptuales limitados donde se puede tener una serie de experimentación sin tener la misma rigidez que se tiene desde ya un marco regulatorio complejo que se requiere para un sector, por ejemplo, como el sector financiero. Entonces, se pueden tener para las fintech una serie de marcos regulatorios controlados donde dentro de ese marco se pueden experimentar y se pueden evolucionar con mayor agilidad y mayor facilidad para después aprender eso y llevarlo a los distintos sectores. Finalmente, lo que también vemos es que estas tecnologías que se llevan hacia los gobiernos y que el gobierno puede hacer, como lo veíamos hablando desde a nivel de, no solo de género, sino de género y edad. Esas dos variables son muy importantes combinarlas dentro de las brechas que pueden resolver o que pueden tener los gobiernos para cerrar la brecha de inclusión digital. Porque si ponemos el género en las nuevas generaciones, estamos hablando de menos del 30% de las mujeres enfocadas en estas profesiones de computaciones avanzadas. Sin embargo, si eso lo llevamos a edades de personas más experimentadas y de mayor edad, la brecha aún se incrementa todavía más. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas dos variables, tener en cuenta los marcos de regulación flexibles y que sean capaces de responder a la evolución de las tecnologías. Y muchas veces la mejor forma es crear unos marcos que permitan experimentar dentro de los mismos sin tener que hacer marcos regulatorios complejos que normalmente toman muchísimo más tiempo. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por hacer parte de esta transformación digital y de liderarlo desde cada uno de los roles en sus países. Muchas gracias, Juan. Bueno, estamos llegando entonces al final de este panel, que estuvo de verdad muy rico. Exceeds expectations, superó mis expectativas y he tomado nota de muchos puntos. Habíamos puesto los temas, como yo mencioné al principio, de los 3 carriles de inclusión, resiliencia, productividad, sobre una base de gobernanza efectiva como tema de esta discusión. Pero también lo más interesante que creo aquí es que salieron mucho de los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece que los objetivos de desarrollo sostenible, que fueron creados antes de la pandemia, de verdad son visionarios en las brechas que se debe suplir y que sí, la tecnología puede ser un gran aliado en suplir estas brechas, pero que si no trabajamos activamente
para suplir esas brechas va a ser algo que va a abrir aún más y que será, de verdad no será más una brecha, será una cárcava, será algo muy grande de inequidad en América Latina. Hemos escuchado grandes oportunidades, valores que tiene América Latina y oportunidades de crecimiento hasta con cifras de 12 mil millones de dólares de incrementos, todo en Brasil. También esto es una gran oportunidad que tiene la región para crecer. Y creo que aquí el gran mensaje fue trabajar de la mano entre el sector público, el sector privado. Luis Felipe López Calva al principio ponía cuál podría ser el rol también de Naciones Unidas aquí. Estamos con la red de los laboratorios de aceleración. Creo que ahí es algo que puede ayudar a impulsar hasta que hablemos la misma lengua, porque hoy todavía estamos aprendiendo a hablar esta lengua tecnológica de inclusión y que podemos cross-fertilizar del tradicional al tecnológico y del tecnológico al tradicional. Las brechas de inclusión financiera, yo creo que, y ahí tomo nota del comentario de Silvia al principio, puede ser la pequeña entrada, porque es una entrada crucial que se tiene que empezar. Las personas aquí en El Salvador, por ejemplo, 70% de las personas no tienen acceso a servicios bancarios, ningún acceso, es todo cash. Entonces ahí es donde vemos una gran oportunidad, una gran entrada para servicios de tecnología. Entonces, quería agradecer nuevamente este enorme, increíble panel, a Silvia, a Ángel, a Celia, a Juan. Muchas gracias por estar aquí. Agradecer sumamente importante la participación del ministro de Granada y su compromiso también ahí, que decía que es su política en una isla que tiene, pequeña, que tiene sus challenges, pero también tiene sus oportunidades. Y muchas gracias también a Luis Felipe López Calva por estar aquí con nosotros. Y a todos los que nos escucharon, tenemos ahí hemos enviado en el chat el link para la grabación. Si quieren escuchar de nuevo, si se llegaron en la mitad, pueden escuchar nuevamente ahí la grabación de este panel. Muchas gracias a todos y a todas. Y Georgina, yo creí entender al ministro que nos invitó a todos a Granada. Voy a ver la traducción, pero creo que mi inglés no me falla. No te falló. Tome nota. Y también a Colombia, yo tomé nota también, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos, un saludo. Un saludo y feliz día.